Mejoramos también la comunicación y la información. Cuando me digáis. ¿Sí? Bueno, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que le voy a informar de los asuntos acordados hoy en Consejo de Gobierno. En la sesión de hoy hemos aprobado nuevas medidas para incentivar la generación de empleo en nuestra región. Hemos dado luz verde a la convocatoria de ayudas para hacer contrataciones en el marco del programa de formación y empleo llamado Escala. Son 7,5 millones de euros para que las empresas interesadas puedan contratar a los alumnos que hayan finalizado con una evaluación positiva la primera parte del programa. Con este dinero, con este importe, se cubrirán todos los gastos salariales y de seguridad social de los trabajadores durante un periodo de 6 meses. El programa Escala busca formar y generar oportunidades de empleo estable en nuestra comunidad autónoma, en nuestra región. En la convocatoria anterior se alcanzaron hasta las 511 contrataciones y más de la mitad de ellas eran contrataciones de mujeres. Esperamos alcanzar con esta nueva edición los 600 contratos y los resultados son muy positivos. Más del 50% de estas personas continúan trabajando tras la finalización de este programa. Y de un programa que se consolida para favorecer la cualificación y la inserción laboral a una iniciativa pionera para incentivar la financiación de las pymes. Vamos a apoyar a las pequeñas y medianas empresas que impulsen campañas de captación de fondos mediante financiación colectiva mediante las llamadas crowdfunding. La convocatoria cuenta con una dotación inicial de 300.000 euros, con la que calculamos se van a beneficiar 22 pymes y autónomos extremeños. El crowdfunding es un modelo de financiación alternativo que va tomando fuerza en el ámbito empresarial. Permite a las personas interesadas que realicen aportaciones económicas mediante plataformas digitales para impulsar un proyecto, una idea o una empresa. Esto supone un revulsivo para muchas empresas que necesitan ese apoyo, que necesitan ese empuje para lanzar sus productos al mercado o para seguir financiando sus proyectos. Este programa tiene dos líneas de ayudas. Por un lado, el crowdfunding de recompensas para apoyar nuevos proyectos o servicios que se encuentran en una fase inicial, es decir, cuando se trata de una idea que necesita un impulso para llegar al mercado. Y en este caso, la ayuda va a cubrir el 50% de los gastos de la campaña con una inversión de hasta los 20.000 euros. Y la otra línea es el crowdfunding de inversión, pensada para apoyar el trabajo de empresas innovadoras. Para inversiones de hasta 150.000 euros, la ayuda cubrirá hasta el 50% de ese gasto. Esta medida supone un paso firme hacia una Extremadura mucho más competitiva, alineada con los objetivos europeos de transformación económica innovadora y, por supuesto, sostenible. Promueve esa colaboración tan importante, la colaboración público-privada y el desarrollo de políticas que respondan a las necesidades reales del mercado. También quiero informarles de que la Junta de Extremadura ha aprobado la calificación como premia. Les recuerdo qué significa esto: proyecto empresarial de interés autonómico de una iniciativa, la presentada por la empresa Data Riocalla, para crear un centro de computación de datos e inteligencia artificial en la localidad de Badajoz. Es un proyecto innovador que va a contribuir a la transformación digital y a la modernización del tejido empresarial en Extremadura.
La empresa prevé inversiones por valor de 1.913 millones de euros y la creación de 330 puestos de trabajo. Se estima que su construcción finalice en el año 2031. Con esta calificación ya son 12 los proyectos estratégicos reconocidos como Premia en Extremadura y, como saben, con esta iniciativa lo que hacemos es desarrollar todo con una mayor rapidez, reduciendo los plazos y los trámites administrativos. En otro orden de asuntos, también quiero informarles de que hemos dado luz verde a una inversión de 4,9 millones de euros para que el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético siga avanzando. Con esta medida garantizamos la continuidad de este centro de investigación que va a ser un referente en almacenamiento de energía a nivel internacional. En estos momentos, ustedes ya saben que cuenta con una plantilla de 108 investigadores que proceden de 26 nacionalidades diferentes. Está previsto que este centro sea una realidad a mediados del año que viene, a mediados del año 2026. Cambiamos de asunto porque en el ámbito de los servicios sociales hemos aprobado hoy 2 convocatorias de ayuda. Por un lado, vamos a destinar 2,2 millones de euros para financiar proyectos de atención a personas con deterioro cognitivo por parte de empresas privadas sin ánimo de lucro. Supone un aumento de la cuantía en 200.000 euros respecto a la convocatoria del año anterior. Con esta medida queremos garantizar el acceso a recursos fundamentales para personas con deterioro cognitivo y su entorno, como son los centros de día o los programas de estimulación o de atención a la familia. Por otro lado, también hemos aprobado la convocatoria de ayudas para financiar con 1,2 millones de euros el programa de prevención con familias y menores en riesgo social en el año 2026. Esta es una iniciativa que se desarrolla a través de ayuntamientos y a través de mancomunidades integrales y con ella la Junta de Extremadura busca garantizar el respeto de los derechos sociales de los menores y de la familia mediante programas que apoyen, que asesoren y que les acompañen. Antes de terminar, quiero informarles también de una inversión de 1,3 millones de euros para mejorar y acondicionar 5 caminos rurales que afectan a distintas comarcas. Afectan a la comarca de La Vera, Jerte, Las Hurdes y Sierra de Gata. Vamos a actuar sobre caminos rurales o pistas forestales de entre 1,1 y 6,3 kilómetros. Vamos a mejorar el firme y condiciones de drenaje y se van a renovar también las señales. Atendemos así las peticiones de los ayuntamientos de Cuacos de Yuste, de Rebollar, de Garganta La Hoya, de Casar de Palomero y de Descarga María, que son los pueblos en los que se ubican. Los caminos rurales saben que son esenciales para la vida en nuestros pueblos, por lo que cualquier mejora tiene un impacto directo en el día a día, en el desarrollo de la vida de esos vecinos que utilizan esas vías. Van a beneficiar sin duda a la población en general, pero también con carácter particular a sectores concretos, como son las empresas agrícolas ubicadas en el entorno de estos caminos. Además, también, sin duda, contribuyen a la prevención y extinción de los incendios forestales al mejorar esos accesos a los entornos rurales. Nada más por mi parte, quedo a su disposición para atender cualquier cuestión que deseen formular. Muchas gracias. Muy buenas. Sobre el Data Center de Badajoz. Sí. 2 cuestiones. Sabemos quién es el promotor, por un lado, y segundo, en los centros de datos es crítico que tengan acceso a una ingente cantidad de electricidad. ¿Se sabe si eso ahora mismo está previsto, planeado, el Estado, en fin?
se ha valorado adecuadamente cuando se ha examinado ese proyecto. Permítame que ciertos datos no podamos revelarlos aquí ni decirlos en esta rueda, y entiendo que, por supuesto, sí que se va a poder, si no, ya le digo que esa calificación no habría sido desarrollada. Les podemos desgranar lo que ha sido evaluado para la concesión del premio y, por supuesto, entiendo que así es, que tienen que tener acceso a esa energía que tanto necesitan. Sí. ¿Alguna otra cuestión? Sí, buenos días, consejera. Sobre otra cuestión, hace unos días desde el PSOE de Extremadura interpusieron una denuncia ante la Junta Electoral asegurando que usted, la semana pasada, tras esta reunión del Consejo de Gobierno, con la grabación de ese vídeo en el claustro de la Presidencia y la difusión en las redes sociales de la Administración autonómica, vulneraba la ley electoral. No sé qué, al ser usted la que hizo el vídeo, no sé si puede contestarme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lola. Bueno, pues yo creo que una de las obligaciones principales de todo Gobierno es trasladar información a la ciudadanía, una información que lo hacemos a través de ustedes en estas ruedas de prensa en la que desgranamos detalladamente cuáles son esos acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno, facilitamos, informamos a los ciudadanos extremeños para los que gobernamos, y esa información también se tiene que trasladar por otro tipo de canales que a día de hoy son los utilizados también por la mayoría de extremeños y que son los que sin duda hacen que esa información sea mucho más clara, llegue mejor. Nosotros nos tomamos muy en cuenta y es una prioridad de nuestro Gobierno informar a los extremeños. Es una prioridad que ese contenido sea comprensible, es una prioridad que se haga con claridad y con transparencia, y por supuesto que se utilizan distintas vías comunicativas que resumen lo que yo acabo de hacer aquí, que es contarle cuáles son esas medidas que son aprobadas en Consejo de Gobierno. Si ustedes examinan la normativa que regula qué es lo que puede hacer y no puede hacer el Gobierno encontrándose en este periodo electoral, cumple sobradamente lo que este Gobierno realiza, que es informar. En ningún caso se han trasladado logros, en ningún caso se han inaugurado obras, en ningún caso se han anunciado esas prestaciones de servicio. Mírense la norma. Yo al Partido Socialista les emplazo a que examine la ley, a que sepa cuáles son los periodos y qué es lo que dice la normativa que se puede y, ojo, se debe hacer. ¿Qué pretenden? ¿Que no informemos a nadie? ¿Que no informemos de lo que se publica en el Diario Oficial de Extremadura? ¿Que la gente que no tiene acceso a esos canales de comunicación no se entere absolutamente de nada? Pues mire, ahí no va a encontrar a nuestro Gobierno. Creo que es nuestra obligación, es nuestro deber trasladar esa información y hacerlo, por supuesto, de la manera más sencilla y más rápida. Y es lo que hace esta portavoz en ese vídeo, resumir para una población que tiene acceso a redes sociales y que quizá no ven estas ruedas de prensa o pueden no llegar a entenderlo en el detalle en el que estas ruedas de prensa se plasman, y es una información mucho más accesible. Reitero, es que creo que es un deber de cualquier Gobierno, del Gobierno también que se encuentra en el periodo electoral. Me gustaría que revisaran la normativa y espero que cuanto antes se resuelva esta cuestión, porque lo que sí que va a hacer nuestro Gobierno, lo que va a hacer y ha hecho siempre el Gobierno de la presidenta María Guardiola, es informar, es ser accesible a los ciudadanos, es trasladar esa información, es llegar a cada rincón y hacerla por los distintos canales comunicativos. Sin duda, las redes sociales a día de hoy lo son. Lenguaje claro, establecer todo, condensar todo este tipo de medidas en un vídeo de 1 minuto, lo único que creo que hace es trasladar información a los ciudadanos extremeños. Quizá es que ellos no lo hacían o pensaban que no debían hacerlo. Nosotros tenemos muy claro para qué estamos aquí. Estamos para gobernar y para informar. Y eso es lo que ha hecho esta portavoz. Gracias, Lola. Consejera, buenos días. Buenos días. Tenía dos preguntas muy rápidas. Una es sobre la publicación hoy en el BOE de esa declaración de impacto ambiental del estudio informativo de un tramo de 71 kilómetros de la autovía 81, concretamente entre Badajoz y aproximadamente o cerca de Zafra. Sí. Una valoración de
de este paso adelante hacia esa autovía. Sí. Y por otro, una valoración también sobre el hecho de que Uso haya reclamado, ya de hecho un juzgado de Mérida se le ha admitido a trámite esa reclamación sobre la prohibición del teletrabajo durante los días de huelga que tiene convocados, el primero de los cuales tendrá lugar este viernes. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Por supuesto que nuestra valoración siempre va a ser positiva en todo aquello que sea bueno para nuestra región, en todo aquello que haga que Extremadura deje de ser una isla rodeada de tierra porque no dispone de las infraestructuras de las que sí disponen otros territorios. Por lo tanto, valoración positiva y ojalá muchísimas más, que queda muchísimo por hacer, que queda mucho por invertir en una comunidad autónoma que no tiene las conexiones de las que sí cuentan, con las que sí se benefician los ciudadanos de otros territorios. Valoración sin duda positiva y ojalá que muchísimas más. No me resisto a reiterarlo porque eso es lo que quiere este Gobierno. Lo que quiere es inversión en nuestra comunidad autónoma, que se mire a nuestra comunidad autónoma y sin duda se plasme en hechos concretos. Y esto es una buena noticia. Ojalá que dentro de muy poco podamos repetirla muchas veces porque así sea y dejemos de estar aislados. En relación a la segunda cuestión, bueno, pues lo que tiene que saber este sindicato es lo que negoció y aprobó en el decreto de teletrabajo. Quizá es que no se leen los textos con exhaustividad cuando son tratados y cuando son abordados y cuando finalmente se publican y entran en vigor. En ese texto lo que se dice claramente es que en esta situación concreta, en una situación de huelga, se suspende el teletrabajo. Pero es que vuelvo a insistir, conocían el texto, en ningún momento se presentó ninguna alegación cuando fue desarrollado y posteriormente cuando ha sido aprobado. Por lo tanto, normativa vigente que, por supuesto, nuestro Gobierno, nuestra Consejería va a acatar y lo que hace únicamente es cumplir. Ya lo hizo cuando se convocó la huelga para manifestarse en favor de la situación de Gaza. Hicimos lo mismo. Es que esta situación ya la conocían. ¿Qué pasa? ¿Que ahora les afecta directamente a ellos porque son ellos los que convocan esta huelga? Bueno, pues es lo que tiene tomar decisiones y aprobar textos normativos que dicen lo que dicen. Yo no puedo trasladar otra cosa que no sea que nuestro Gobierno va a cumplir siempre con la normativa vigente, que el decreto de teletrabajo es claro, ante estas situaciones se suspende y hay que ir a la presencialidad y que, por supuesto, respeto máximo y absoluto al derecho de huelga y a que se ejerza en las condiciones en las que debe ejercerse. Pero aprobaron este decreto, al igual que el resto, y no realizaron ninguna observación al respecto. Ahora quizá es cuando lo han examinado, lo han visto y no les gusta, pero esta norma ya está en vigor. Gracias. Bueno, ¿alguna otra cuestión? ¿No? Venga, muchas gracias.